Empecemos. Número 9. El pez que vive dentro de volcanes activos. Existe una especie de pez llamada pez cachorro de Débil Sole, y vive en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Su mundo entero es una única caverna inundada en Nevada. Y esa caverna se asienta sobre respiraderos geotérmicos que calientan el agua hasta niveles en los que un pez normal moriría. Los niveles de oxígeno son extremadamente bajos. La temperatura es inestable y el hábitat es tan pequeño que los científicos bromean diciendo que es básicamente un acuario construido por la naturaleza y configurado en modo difícil. Sin embargo, el pez cachorro sobrevive allí, y nadie entiende del todo cómo. El agua suele estar lo bastante caliente como para estresar a la mayoría de la vida acuática. El oxígeno apenas se disuelve en ella, así que respirar debería ser una lucha constante. La cueva es estrecha y profunda, y la luz solar solo alcanza la superficie unas pocas horas al día. El alimento no llega flotando desde el mundo exterior, y el ecosistema es tan frágil que incluso pequeñas alteraciones pueden causar problemas graves. A pesar de todo, los peces siguen viviendo en las profundidades azul oscuro como si el entorno fuera perfectamente normal. Los científicos llevan décadas estudiando su biología, y los peces siguen sorprendiéndolos. El pez cachorro tolera temperaturas altas que matarían a especies emparentadas. Sus células gestionan el bajo nivel de oxígeno mucho mejor de lo esperado, y su metabolismo se ralentiza cada vez que las condiciones se vuelven peligrosas. En lugar de morir por estrés, entra en modo supervivencia, ahorrando energía hasta que el entorno se estabiliza. Esta flexibilidad es una de las razones por las que ha sobrevivido en un lugar tan aislado y hostil. Y la parte más extraña es la antigüedad del hábitat. Débil Sole existe desde hace cientos de miles de años, desconectado de lagos, ríos y arroyos. Muchos científicos creen que el pez cachorro quedó atrapado allí hace mucho tiempo y evolucionó en aislamiento. Se adaptó a cada dificultad que el entorno le lanzó: calor, hambre, oscuridad y un hábitat cada vez más reducido. El pez cachorro demuestra que la evolución aprovechará cualquier oportunidad para mantener la vida, incluso si tiene que hacerlo en un lugar que apenas reúne las condiciones mínimas para ser habitable. Número 8. Las diminutas criaturas que sobreviven al vacío del espacio. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que parecen casi de dibujos animados bajo el microscopio. Pero lo que les falta en tamaño lo compensan con una resistencia absolutamente absurda. Pueden sobrevivir al calor hirviente, al frío extremo, a presiones aplastantes y a radiación que convertiría a un ser humano en un montón de ceniza. Sin embargo, la prueba más alucinante de su durabilidad llegó cuando los científicos los enviaron al espacio exterior, completamente expuestos al vacío, a la radiación cósmica y a la luz ultravioleta solar sin filtrar. Para casi cualquier otro ser vivo, esto es una sentencia de muerte instantánea. Para los tardígrados, fue básicamente una excursión escolar. En el espacio no hay aire, no hay presión atmosférica, y la radiación es tan intensa que puede destrozar moléculas de ADN en cuestión de segundos. Pero los tardígrados sobreviven entrando en un estado llamado criptobiosis. En esta forma, sus cuerpos se enrollan en una bola deshidratada. El metabolismo cae hasta casi cero y toda actividad biológica se detiene esencialmente. Incluso su ADN, que queda destrozado por la radiación cósmica, está protegido por proteínas únicas que actúan como guardaespaldas moleculares. Cuando se les rehidrata de vuelta en la Tierra, despiertan, se mueven e incluso se reproducen como si nada hubiera pasado. Los científicos llevan décadas estudiando a los tardígrados, y cada nuevo descubrimiento los hace parecer aún más extraños. Pueden soportar sequías extremas, sobrevivir congelados durante décadas y resistir presiones intensas en las profundidades oceánicas. El experimento espacial reveló que su resistencia se extiende mucho más allá de los extremos naturales de la Tierra. Esto plantea enormes preguntas para la astrobiología. Si criaturas diminutas como los tardígrados pueden sobrevivir al vacío del espacio, entonces el viaje interplanetario a bordo de asteroides, cometas o escombros planetarios se vuelve un poco menos imposible. La vida podría potencialmente viajar de un mundo a otro como polizón, sobreviviendo a condiciones que antes se consideraban totalmente letales. Las implicaciones son asombrosas. Los tardígrados demuestran que la vida multicelular puede soportar situaciones en las que los biólogos creían que la vida fracasaría de inmediato. Y quizás el pensamiento más inquietante sea este: si los tardígrados pueden sobrevivir al vacío del espacio, puede que ni siquiera reconozcamos la vida cuando la veamos en otros planetas. Número 7. Los gusanos que viven en fuentes hidrotermales hirvientes. En las profundidades del fondo oceánico, muy por debajo del alcance de la luz solar,
Las fuentes hidrotermales liberan agua supercalentada, a veces por encima de los 350 grados, cargada de sustancias químicas tóxicas y metales. La mayoría de la vida moriría al instante en estas condiciones. Sin embargo, alrededor de estas fuentes viven gusanos tubulares gigantes, almejas y colonias de bacterias que prosperan en la oscuridad absoluta, como si el universo les hubiera dado un código de trucos. Los gusanos, algunos de más de 2 metros de largo, no tienen boca ni sistema digestivo. En su lugar, albergan bacterias simbióticas en sus tejidos. Estas bacterias convierten las sustancias químicas venenosas del agua de las fuentes, como el sulfuro de hidrógeno, en energía mediante un proceso llamado quimiosíntesis. Esto permite a los gusanos sobrevivir sin luz solar, dependiendo enteramente de la energía química extraída del agua tóxica. Más extraño aún, la sangre del gusano transporta oxígeno mientras simultáneamente se une al sulfuro de hidrógeno, que normalmente envenenaría a la mayoría de los organismos. Sus tubos protectores los resguardan del calor extremo y las sustancias químicas corrosivas. Ecosistemas enteros prosperan aquí, incluyendo cangrejos, camarones y otras criaturas que han evolucionado para vivir en este extraño caldo químico. Las comunidades de las fuentes hidrotermales desafían nuestra comprensión de la vida, porque existen de forma completamente independiente de la fotosíntesis. Estos descubrimientos tienen enormes implicaciones para la vida en otros lugares del sistema solar. Lunas como Europa y Encélado tienen océanos bajo gruesas capas de hielo, posiblemente calentados por fuerzas de marea y conteniendo energía química. Si la vida puede prosperar alrededor de las fuentes hidrotermales de la Tierra, podría existir en esos océanos alienígenas en la oscuridad total, sobreviviendo únicamente de la química en lugar de la luz solar. Los ecosistemas de fuentes hidrotermales nos recuerdan que la vida no siempre sigue las reglas que creemos. Encontrará un camino, incluso en lugares que los humanos calificarían de absolutamente imposibles. Número 6. Las algas que viven atrapadas bajo 800 metros de hielo. Bajo las enormes capas de hielo de la Antártida, la vida debería ser imposible. Las temperaturas se mantienen bajo cero. La presión es aplastante. La luz solar nunca alcanza el agua, y los nutrientes son prácticamente inexistentes. Sin embargo, científicos que perforaban bajo la plataforma de hielo de Ross descubrieron bolsas de agua líquida que contenían algas vivas. Estas plantas microscópicas sobreviven en condiciones que parecen completamente hostiles, desafiando lo que creíamos saber sobre los límites de la vida. Las algas viven en diminutos canales de salmuera, redes de agua salada atrapada dentro del hielo. La sal impide que el agua se congele, creando microhábitats donde la vida puede persistir. Los espacios son tan pequeños que un solo organismo apenas podría moverse. Sin embargo, sobreviven, metabolizando y reproduciéndose lentamente. Su crecimiento es glacialmente lento. A veces tarda meses en completar una sola división celular, pero eso basta para mantener su población viva durante siglos. La luz solar no les llega, así que la fotosíntesis tradicional es imposible. En su lugar, estos organismos utilizan procesos químicos extremadamente eficientes para extraer energía de trazas de minerales en el agua. Sus células pueden reciclar nutrientes, sobreviviendo en un ecosistema aislado y casi cerrado. Incluso resisten fluctuaciones ocasionales de temperatura y pequeños estallidos de oxígeno o cambios químicos, mostrando una resiliencia que roza lo absurdo. Este descubrimiento es vital para la astrobiología. Europa, Encélado y otras lunas heladas podrían tener océanos atrapados bajo gruesas capas de hielo, igual que la Antártida. Si las algas pueden sobrevivir en estas bolsas oscuras y pobres en nutrientes en la Tierra, aumenta la posibilidad de que la vida pueda existir en condiciones extremas similares en otros lugares. Estos diminutos organismos demuestran que la vida es mucho más persistente e ingeniosa de lo que solemos reconocerle. Número 5. Las bacterias que prosperan en manantiales ácidos hirvientes. En Yellowstone y otras regiones geotérmicas, algunas fuentes termales alcanzan temperaturas cercanas al punto de ebullición. La mayoría de la vida sería incinerada o destrozada químicamente en cuestión de segundos. Sin embargo, bacterias extremófilas como las especies de Sulfolobus prosperan en estas piscinas mortales, convirtiendo el azufre y otros minerales en energía. Son la prueba viviente de que la vida puede florecer de maneras que los humanos apenas comprendemos. El agua de estas fuentes es brutal. Su alta acidez puede destruir las paredes celulares, desnaturalizar proteínas y romper el ADN. Las temperaturas por sí solas bastan para cocinar a la mayoría de los microbios. Y sin embargo, estas bacterias continúan realizando funciones biológicas normales.
Producen enzimas especializadas que permanecen estables a temperaturas y niveles de acidez extremos. Sus membranas son químicamente resistentes y sus proteínas están estructuradas para tolerar entornos que matarían al instante a casi cualquier otro organismo. En esencia, sus células son fortalezas a nivel molecular. Lo que resulta aún más notable es su impacto ecológico. Estas bacterias no solo sobreviven, alteran el entorno que las rodea. Al metabolizar compuestos de azufre y otros minerales, producen gases y sustancias químicas que crean microhábitats para otros organismos. Pequeños ecosistemas emergen en piscinas que de otro modo estarían completamente muertas. Estas bacterias esencialmente construyen su propia zona de supervivencia, demostrando que la vida puede adaptarse no solo para resistir, sino para dominar nichos extremos. Los científicos estudian estos microbios para comprender mejor el potencial de la vida más allá de la Tierra. Planetas como Venus tienen condiciones superficiales ácidas y calientes. Y lunas como Io Nacento experimentan actividad volcánica constante. Extremófilas como estas bacterias demuestran que la vida no necesita comodidad. Puede evolucionar herramientas bioquímicas para resistir, explotar e incluso prosperar en entornos que parecen completamente hostiles. Su existencia prueba que la vida puede sobrevivir de formas que parecen imposibles, y desafía la definición misma de lo que consideramos un entorno habitable. Número 4. Los microbios que se alimentan de plásticos en las profundidades oceánicas. En las profundidades más oscuras de la fosa de las Marianas, a casi 11 kilómetros bajo la superficie del océano, la vida existe de maneras que parecen imposibles. Aquí, las presiones son tan inmensas que un ser humano sería aplastado al instante. Las temperaturas rondan el punto de congelación y la luz solar nunca ha penetrado. Sin embargo, entre estas condiciones extremas, los científicos han descubierto bacterias que se alimentan del mismo plástico que los humanos arrojamos a los océanos. Estos microbios prosperan a costa de los errores descuidados de la humanidad, convirtiendo nuestra basura en un banquete de lo más peculiar. Las bacterias metabolizan polímeros sintéticos, descomponiendo plásticos que tardarían siglos en degradarse de forma natural. En esencia, se están comiendo lo que pensábamos que sería basura eterna. Los microplásticos, que se acumulan a partir de botellas, envases y microfibras, se convierten en su fuente de energía. Sobreviven donde nadie esperaba que existiera la vida, y prosperan en aislamiento, bajo presión aplastante y temperaturas cercanas a la congelación. También soportan la oscuridad total y nutrientes extremadamente limitados, dependiendo enteramente de estos polímeros desechados para alimentar su metabolismo. Estos microbios se reproducen lentamente pero sin descanso, formando colonias que gradualmente convierten partículas de plástico en biomasa. El proceso no es rápido ni espectacular, pero es eficaz. En las vastas y áridas fosas, estas colonias bacterianas están esencialmente transformando la contaminación humana en un ecosistema sostenible. Es oscuramente irónico. Lo que creamos como un problema destinado a durar para siempre se convierte en un recurso para una vida a la que le importan poco las intenciones humanas. El descubrimiento tiene implicaciones profundas. Por un lado, sugiere que la vida puede adaptarse para utilizar fuentes de energía que consideramos artificiales o no orgánicas. Estas bacterias desafían nuestra comprensión de los ecosistemas y los límites de la adaptabilidad. También podrían tener la clave para resolver desastres ambientales causados por el ser humano. Al estudiar cómo estos microbios descomponen los plásticos, los científicos esperan desarrollar biotecnologías que puedan acelerar la descomposición del plástico a mayor escala. También es un recordatorio de humildad. La vida no sigue las reglas humanas. Mientras nosotros entramos en pánico por los residuos, estos microbios continúan tranquilamente comiendo, reproduciéndose y sobreviviendo en un lugar al que los humanos apenas pueden llegar. La fosa de las Marianas, que una vez se consideró un cementerio desolado de presión y oscuridad, es en realidad un extraño comedor donde el error humano alimenta la persistencia de la vida. Es la forma que tiene la naturaleza de decir: habéis hecho un desastre. ¿Ya me ocuparé yo? Con el tiempo. Número 3. Los isópodos de las profundidades. Muy por debajo del océano iluminado por el sol, en profundidades aplastantes donde la presión basta para pulverizar instantáneamente un cuerpo humano, viven los isópodos gigantes. Criaturas que hacen que la mayoría de las pesadillas parezcan inofensivas. Estos enormes parientes de los camarones y las cochinillas de humedad se arrastran por el fondo oceánico, alimentándose de lo que cae desde arriba. Su menú consiste principalmente en animales muertos y en descomposición que descienden lentamente desde el mundo de la superficie, lo que significa que las comidas son escasas e impredecibles. Para sobrevivir,
Estos isópodos se han adaptado a un estilo de vida de paciencia extrema. Algunos pueden pasar años sin probar un solo bocado, conservando energía mientras esperan a que el siguiente cadáver descienda. Su metabolismo es tan lento que una sola comida puede sustentarlos durante meses. Y su reproducción es igualmente metódica. Las hembras portan los huevos en bolsas protectoras hasta que las condiciones son favorables. La vida aquí se mueve a un ritmo completamente diferente al del mundo de arriba. La oscuridad es absoluta, interrumpida solo por los destellos bioluminiscentes más tenues de otras criaturas de las profundidades. Cada movimiento debe ser preciso. Un paso en falso y se desperdicia energía. O peor aún, un depredador ataca. Estos isópodos han crecido hasta dimensiones enormes, y sus exoesqueletos, parecidos a armaduras, son lo bastante resistentes para soportar presiones que aplastarían un submarino. Lo inquietante es lo alienígenas que resultan. Para nosotros, la vida en las profundidades oceánicas parece imposible. Sin embargo, estas criaturas dominan un mundo helado y silencioso al que los humanos ni siquiera pueden acceder sin maquinaria. Son la prueba viviente de que la vida resistirá, se adaptará y prosperará. Incluso en este cementerio de las profundidades donde los humanos perecerían al instante, la existencia es lenta, paciente e implacable. La humanidad puede que nunca comprenda del todo los mecanismos de este ecosistema alienígena oculto. Pero los isópodos eso les da exactamente igual. Simplemente sobreviven. Número 2. Las hormigas subterráneas que prosperan sin luz. Bajo desiertos, bosques y montañas, civilizaciones enteras existen lejos de la vista humana. Ciertas especies de hormigas pasan toda su vida bajo tierra, sin ver jamás el sol. Excavan redes de túneles complejas que se extienden durante cientos de metros, con cámaras para guarderías, almacenamiento y cultivos de hongos. Nunca dependen de la vista. En su lugar, navegan utilizando feromonas, vibraciones y señales químicas, comunicándose en silencio a través de los túneles. Estas hormigas son ingenieras meticulosas. Sus ciudades subterráneas están ventiladas, con el clima controlado por su propia actividad, y protegidas de depredadores y amenazas ambientales. Las colonias pueden durar décadas, sobreviviendo muchas veces a las hormigas individuales. Las obreras mantienen jardines de hongos, cultivan alimento y sostienen la colonia con precisión. Es todo un ecosistema funcionando en secreto, invisible a los ojos humanos, sustentado por la cooperación, el instinto y una adaptabilidad extraordinaria. Su alimentación abarca desde hongos y semillas almacenadas hasta pequeños invertebrados que atrapan o carroñean. Su existencia demuestra que la vida no necesita luz solar, calor ni siquiera las comodidades que los humanos consideramos esenciales. El tiempo transcurre de forma diferente bajo tierra, y la vida avanza en silencio, con eficiencia y sin piedad. Estas hormigas han creado un mundo oculto, una civilización funcional bajo la superficie en total aislamiento del mundo de arriba. Los humanos rara vez las notamos, y si lo hiciéramos, sería como irrumpir en otra dimensión. Su sociedad es un imperio oculto de supervivencia oscuramente eficiente. Es un recordatorio de que la vida puede florecer en cualquier lugar, adaptándose de formas que parecen imposibles, paciente y silenciosamente sobrecogedoras. El mundo subterráneo existe enteramente en sus propios términos. Y estas hormigas son las emperadoras de ese reino oculto. Número 1. Las bacterias que viven dentro de reactores nucleares. En el interior de los reactores nucleares, los niveles de radiación son lo bastante altos como para destruir el ADN casi al instante. Un ser humano expuesto a ese entorno no duraría mucho. Y sin embargo, un microbio llamado Deinococcus radiodurans sobrevive en estas condiciones como si la radiación no fuera más que ruido de fondo. Puede soportar dosis miles de veces superiores a las que nos matan a nosotros. Y en lugar de morir, se repara tranquilamente a sí mismo y sigue adelante. Los científicos lo descubrieron por accidente. Intentaron esterilizar carne enlatada utilizando cantidades masivas de radiación. Nada debería haber sobrevivido al proceso, pero las latas seguían estropeándose. Cuando abrieron una, encontraron esta bacteria de un rojo brillante viviendo cómodamente en su interior. La radiación utilizada debería haber sido letal para cualquier organismo conocido. Así que el descubrimiento desconcertó a todo el mundo. Fue como encontrar a alguien disfrutando de un picnic en mitad de una zona de pruebas nucleares. Los investigadores descubrieron más tarde que el microbio conserva varias copias de su ADN dispuestas en una estructura compacta. Esto ayuda a controlar el daño cuando la radiación lo destroza todo. Pero ni siquiera eso explicaba del todo su resistencia.
Una teoría es que la bacteria evolucionó originalmente para sobrevivir a la sequedad extrema, no a la radiación. Los entornos secos pueden dañar el ADN de formas similares. Así que su sistema de reparación se volvió tan eficiente que ahora sobrevive a la destrucción a nivel nuclear casi por accidente. Cuando su ADN queda destrozado, el microbio lo reconstruye con una precisión sorprendente. Utiliza enzimas especializadas y potentes antioxidantes para protegerse, y repara el daño más rápido que casi cualquier otro organismo en la Tierra. Gracias a esto, los científicos incluso lo han probado en proyectos de limpieza de residuos nucleares, y sigue negándose a morir. La existencia de este microbio cambia nuestra forma de pensar sobre la vida en el universo. Si algo en la Tierra puede sobrevivir a radiación más intensa que la del espacio profundo, entonces la vida podría existir en lugares que una vez consideramos imposibles. Demuestra que la biología puede adaptarse mucho más allá de lo que esperamos. Y les recuerda a los científicos que a la naturaleza le encanta romper sus propias reglas. Gracias por ver el vídeo y quedarte hasta el final. Tenemos muchos más vídeos en camino. Dale al botón de suscribirse para no perdértelos.